Iré a buscarte al hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Iré a buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo. Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu camino. Iré a encontrarte en tus sombras, en donde nadie te nombra. Iré a calmarte el deseo y haré alquimia en tus sueños. Iré a buscarte en tu mente, tan confusa y ausente. Aliado seré, tu escudo seré, protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu camino. El amor, aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu camino. Nadie de mi mundo quería venir a la Tierra. Yo no entendía por qué. Era la oportunidad de ser alta, de conocer a los humanos, de ayudar. Ahora entiendo por qué nadie quería pisar este mundo contaminado. Ámbar, me dijeron que querías verme. Sí. Maya no tiene cura. ¿Por qué decís eso si el cambio de estrategia funcionó? Manuelito la enfrentó y empezó... Maya empeoró. La próxima que te hagas el vivo conmigo, no la contás, pendejo. Mira, mira lo que es eso, mira, mira, mira. ¡Oh, lo que estás llorando! ¡No, estás llorando! No puedo seguir siendo cómplice de esta crueldad. Tengo que ser como Maya para que ella reaccione y no puedo. Enferma, me asquea, me descompone tanta maldad. Me vuelvo, Ian. Ámbar, esto no va a ser fácil. No es fácil. Pero si estás acá se supone que puedes soportar este tipo de cosas. No, no puedo y Maya no tiene cura. Todavía no usaste tus dones. Ni una sola vez. No nos podemos rendir ante haber intentado todo. Está bien, lo voy a intentar, pero solo una vez más. Si no funciona, me vuelvo.
Hasta ahora intenté ponerme en el lugar de Maya, para ganarme su confianza y su respeto. Tal vez sea hora de ponerla a ella en otro lugar. ¿Usaste tu don? Manuelita. Maya, ¿qué me hiciste? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Tal vez, estando en la piel de ese que tanto odia, ¿Estoy en el cuerpo de Maya? pueda al fin comprender que a quien odia en realidad Soy Manuelita. es a sí misma. ¿Estás bien? ¿Para qué fuiste a tu casa el otro día? Fui a buscar un auto. Hijo, no sé por qué te llamó Amanda. Yo no quería preocuparte por esta pavada. ¿Qué te dijo tu madre? Fermín, era tu padre. Me pidió perdón por lo que hizo. Ella siempre está en crisis. Yo no sé si internarla. Vos sabés lo que yo amo a tu madre. Me mata verla así. Me enfurece ver que se haga estas cosas. Sí, ya sé, viejo. Ya sé que te enfurece. ¿Cómo está tu mamá? Llamando la atención, como siempre. Nena, supongo que mi hijo te habrá dejado en claro que de esto no tenés que hablar, ¿no? ¿Y el auto? No, no lo traje al final. Lo dejé. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te vas a vengar de Azul por todo lo que te hizo? Digo, todo el mundo habla de tu impotencia. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo dejaste de conocerme, Matt? Es obvio que me voy a vengar. ¿Y qué vas a hacer? Estoy en eso. ¡Deja de ladrar, hermano! ¡Pará! Pará. Nos está avisando algo. Habla. Yo te juro que tengo guita. Mucha. ¿Qué te haces? Mucha guita. ¿Quién será? ¿Dónde está? Afuera. Pero no me hagas nada. Qué cagadito que está, así me gusta, muy bien. Si no querés tener quilombo, no te pongas en anda a buscar la guita, ¿está? Ahora, dale. Cerralo bien, guárdalo. ¿Sabés los lujos que nos podemos dar con esto? Este lugar está lleno de punga, no me gusta dejarlo acá. Hola. Soy yo. Franco, por fin. Tranquilo, estoy pensando cómo sacarte de ahí. Ahora necesito otra cosa. Yo escondí una guita ahí en el hotel. Ahí, fíjate al lado de la casa. La necesito para hoy. Tráeme una luca. Rápido. ¿Difícil ser mujer? Fuiste vos. No, te juro que no, pero estar en el cuerpo de tu victimaria no debe ser muy agradable. Pará. ¿Seguro que vas a salir así? ¿A la calle? Matate ser así. Es lamentable esto. No puedo estar soñando ser Manuelita. ¿Qué haces?
¿Por eso te cerraste con llave para hacer cochinadas? ¿Tu padre no te dijo que hay gente que se muere de eso? Te podés quedar ciego, te puede dar un ataque al corazón. Decime, ¿cuántas veces lo hiciste ya? ¿Qué decís, loca, si no hice nada? ¿Loca, me decís? ¿A tu madre? ¿Qué madre si vos no sos mi madre? Yo soy Maya. ¿Maya? Sí, Maya. No sé, aparecí en este cuerpo horrible, pero soy Maya. Soy mujer. Soy mujer. ¿Vos crees que sos una mujer? Soy mujer. Soy mujer. ¿Vos tenés dudas sobre tu identidad sexual? ¿Vos sos bipolar? ¿Por qué no me despierto? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué no me despierto? ¿Vos estás consumiendo drogas? Mírame. Dame, loca. Mírame. ¿Lo viste a Matías? No. ¿Vos? Me podés servir para darme información de Azul. ¿No perdiste el concurso ese contra ella? Bueno, debes saber cosas, intimidades. Mirá que hay muy buena plata por esa información. Necesito irme. Pará, ayúdame. Yo sé que odias a ese imbécil. Azul no es ningún imbécil. No, la verdad que no. No es ningún imbécil. Bastante inteligente. Por eso tengo que hacer más para poder vengarme. Ayúdame, sacate las ganas vos también, dale. No te pienso ayudar para joder a Azul. Sabés que hay muy buena plata de por medio, ¿no? ¿O querés otra cosa? Sí, salir. ¿Conmigo? Mira, chiquita, yo no salgo con nadie. Pero bueno, un beso. ¿Qué? ¿Querés un beso? Ok. Yo te parto la boca. Pero vos ayúdame. Es que no es tan sencillo resolver el tema de Morales. O sea, él tiene complicidad policial en la justicia. Es una asociación ilícita. Explotan menores. Es un tema muy complejo. Necesitamos tener pruebas desde adentro. Ian, es muy peligroso. Meter a Debbie en ese mundo... Debbie sabe defenderse, ¿no? Sí, sabe, pero yo tampoco estoy de acuerdo. Bueno, lamento decirles que no hay otra alternativa. Además, fui de ella y ella lo quiere hacer. Perdón que interrumpa, pero Ian, te necesito. ¿Qué pasó? No, pasa que Franco me pidió que le lleve al penal parte de la plata que le cobró Azul por robarle a su mamá. Y la verdad que no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Lo ayudo? ¿Se lo llevo? Ella pidió ayuda, ¿no? Sí. Bueno, ahora ayúdala a salir. ¿Y si no lo puedo sacar? Y bueno, lo vas a tener que acompañar, Inti. Él es tu misión. Si él va preso, vas a tener que ir preso. ¿Preso? No me entendió. Quiero ver a Franco Alfaro. Calmate, pibe. Perdón, cometí un delito, rompí el teléfono, está bien, llévame preso. Está perfecto. Tomátela, salí de acá, vamos, salí de acá. Ah, ¿no me llevan preso? Ok, entonces les pido 1000 disculpas. ¿Qué querés? Trae más, dale. Es compleja, pero esa histeria de recién nunca más, querido, ¿eh? Es infumable, loca. ¿Fumable? ¿Qué es ese vocabulario? Mira, ahí viene. ¿Por qué no me dejas en paz, sola? ¿Solo? ¿Sos un chico? Voy a hablar con el director. Esa es mi mamá. Déjeme ir, por favor. Loca, ya aburrís. Dale, vamos a bardearla. Loca, me quiero matar. ¿Qué tocas, maricón? No, no soy el maricón. Soy Maya, Aus. Aparecí en este cuerpo horrible, pero soy Maya. Pará. Ahora se viene la joda, Manuelito. No, Aus. No, soy Maya. Una bosta sos. Y la bosta se junta con la bosta, Manuelita. ¡Pará, loca! ¡Soy Maya! Yo soy ella y ella es... ¿Cuántas veces te pasó a vos? Dale, vení. Mirá. No soy yo. Yo soy vos. Vos sos Gil, ¿no? Te pido guita y terminás en cana. ¿Cómo le vas a pegar a 3 policías? ¿Estás loco? Bueno, Franco, una cosa llevó a la otra y terminé acá. Vos despreocupate que yo te voy a ayudar. Olvídate, estoy yo. Igual lo que sí me preocupa acá, ¿de cuánto dormimos? ¿Cuántas bibliotecas hay en este lugar? ¿Cuántas veces salimos al patio? Porque yo necesito sol, ¿entendés? Claro. A vos tus papis te sacan enseguida. Yo acá no me como 2 años ni loco. Por eso necesito la guita. ¿Entendés? ¿Ves aquel? Es el Goruta. Es el que organiza todo acá. Está planeando armar un motín y fugarse. Y yo me prendo. Así que llama a Noah y decile que necesito mi platita. ¿Ok? Matías, llámame. Necesito la plata que encontramos. Es urgente. Permiso. ¿Qué pasó? Nada. ¿Pudiste hacer eso? Sí, ya está. Falta que cierres lo de Azul y estamos. Sí, estoy buscando la plata. Hola. Noah, soy yo, Matías. Por fin, necesito la guita que encontramos. ¿Ah, sí?
Yo también la necesito. Le pegué a unos policías, estoy preso. ¿Otra vez? Bueno, relajá, llamá a tu hijo, te sacan un pedo. ¿Vos decís? Y sí, viejo, son los beneficios de ser el hijo de un juez. ¿Mi papá es juez? ¿Vos tuviste un golpe fuerte últimamente, Matt? ¿Tu viejo es juez? Ya sé, no, que mi papá es juez, te estaba jodiendo. Igual te hago una pregunta. ¿Vos pensás que lo van a poder sacar a Franco de ahí? ¿Qué? Yo qué sé, llamalo. Antes decime dónde guardaste la guita. En mi locker del campus. Dame la combinación. Adelante. Pase por acá, por favor. Oh, está todo bien, hijo, está todo bien. El señor es del juzgado de menores. Yo tengo que hablar con él. Vaya a jugar con los amiguitos. Vaya. Es un solcito, yo lo adoro. Es el que más me gusta de todos los pibes. Vamos a lo nuestro, Morales. Sí, dígame. Le traigo una interna. ¿Qué lo tiró? Porque este año estamos muy poco de presupuesto, pero el corazón es grande. Y siempre hay un plato de comida para alguien. Así me gusta. Así que muy bien, bienvenida. Mire que es una chica rebelde, ya se nos escapó de varios lugares. Ah, sí, mire usted. Bueno, pero acá las corregimos. Somos rectos, ¿no? Con amor, con ternura, pero somos rectos. Y a la larga aprenden. Así que no hay ningún problema. ¡Debbie! ¿Se conocen? ¿Sí? ¿O no? ¡Ay, hay tantos chicos! Bienvenida, mi amor. Venga a ver acá. ¿Sabes qué bien que la vas a pasar acá, mi amor? Venga, quédese acá. Bienvenida. Que yo con el señor tengo que ir a firmar unos papeles, ¿sabes? Venga por acá. Venga. ¡Ay, qué lindo! Me trajo una nena. ¿Conseguiste amiguita? No, parece que no, la necesitaba más que nosotros. ¿Qué? Una lástima. ¿Habla la hermana de Azul? La madre. Sí, ya sé. ¿Sabes qué pasa? Que sos tan joven y tan linda que cuesta entender que sos la mamá. ¿Quién habla? Noa García Iturbe. El impotente. Las bromas de tu hija. Bueno, si me das la chance, te puedo demostrar que no lo soy. Ajá, y para eso me llamaste. No. En realidad es para proponerte un negocio. Aunque eso otro no estaría nada mal. Esto cualquiera no puede estar pasando. ¿Viste lo que es? ¿Qué se siente? Ser vos. Es un asco, no necesito estar en tu cuerpo para darme cuenta. Tu ropa, tu olor, ese cuarto horrible. Matate, ser vos. Mátate que te tiré en bosta, ¿no? ¿Quién nos hizo esto? ¿Vos te das cuenta que es un delirio? ¿Te das cuenta? Yo en tu cuerpo, cualquiera. Yo tan mal no estoy pasando. Soy el que jode, no la víctima. Hay que ir a un exorcista, no sé. Yo a tu casa no vuelvo ni loca. ¿Cómo soportas eso? Sos muy idiota, muy idiota. Yo siempre quise ser otro, pero bueno, vos eras mi última opción. ¿Dónde vivís? No sé cuánto va a durar esto, pero voy a aprovecharlo. Ser vos puede llegar a ser divertido. ¡Pendeja! Mamá. ¿Así que no querés volver a casa? ¿Eh? Yo no soy su hija. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Vamos, pendeja, córrete, pibe. ¿Tu hija no está? ¿Ensayando? Vamos a lo nuestro, entonces. ¿Qué viniste? ¿A demostrarme que lo que dice mi hija sobre vos es falso? Eso después. Cuando festejemos el negocio que vengo a proponerte. A ver. $300.000 cash. Quiero contratar a tu hija. ¿Qué tiene que hacer? Algo muy especial. Ah, bueno. Está buenísimo esto. Sí. Sí, está buenísimo. Lástima que no lo vas a poder disfrutar. Te dije que no tenés laburo acá, así que volá, ¿eh? Vos sí, quédate. Tranquila, me puedes hacer unos mimitos, lo que quieras. Tengo cosas más importantes que hacer. Subí, Daimon, arriba y cuartos vacíos. Dale. Gracias. Tres cosas.
La primera, Damon. Damon le pusieron pobre pibe, le cagaron la vida. ¿Eh? ¿Quién le va a poner Damon a su hijo? Segunda, deja de traer gente acá. ¿Querés? Es mi hotel, no el tuyo. Y tercero, no me mires más así. No me mires así. Esto todavía no está funcionando. Deja de buscarme con tus ojos, me mirás. ¿Qué haces? Me gusta ayudar. Y él necesita un techo. No tiene ni familia, ni trabajo, ni lugar donde quedarse. Claro, le hiciste un favor y esperas a cambio otro. Es eso, ¿no? Ay, sos tan básico. No me gusta el chico, pero tenemos que ayudarlo, ¿ves? Tenemos. ¿Qué te cuesta? Me suena manada, tenemos. ¿Cómo está tu mamá? ¿La volviste a llamar? ¿Hablaron? ¿Qué te importa? ¿Eh? No, ¿qué es más importante que preocuparte por tu mamá que se acaba de intentar suicidar? ¿Podés meterte en tu vida, Venecia? ¿Eh? Déjame de joder. Anda que quiero ver tele. ¿Segura que eso grave es muy chico? Sí, está re bueno. Sonreí, te estamos filmando. Con esto lo metemos preso. Tengo que avisarle a mis viejos para que intervengan. Tan tiernita sos. Tuviste 3 días acá y ya te querés ir. A ver si te aguantás un poco más. Ni loca. ¿Qué pasa? ¿Hay reunión de consorcio? Dame eso vos. No. Dámelo. ¡Dámelo! Ponete esto. ¿Eh? ¡Eso es mío! Era tuyo, nena. Deje, Morales, yo no hago plata, deme. Algo le sacamos a eso. Está buenísimo. ¿Ah, sí? Deme. Ah, mira vos. Mira vos, che. Cambiaste vos, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? No está muy bueno estar en el cuerpo de Maya, ¿no? Ey, no fui yo el que te hizo esto. La madre me dio con un cinto. Mirá. Me pegó. Está re loca y es re sucia. ¿Ves? Y vos te quejas de la tuya. No me quejo. Ese es el problema. No quiero estar más en este cuerpo. Vos no sabés lo que ir al baño. Me duelen... Y acá, no sé qué tengo. Quiero mi vida. Ah, sí, porque tu vida seguro que es una joda bárbara. Maya. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Surprise! Reunión de amigas. Una idea genial. Loca, yo me voy. Y vos sos medio gil, ¿eh? La verdad te hacen de todo porque te dejas. Tu vieja me tiene harta. Y tu viejo sos vos. Sos vos tu viejo. ¿Vos tenés papá? Ma, tu vieja te la regalo. Mira lo que me hizo. ¿Y cómo toma? Ok, me estoy perdiendo de algo. ¿Vos sos amiga de este muñequito? ¡No! Bueno, ¿por qué no hacemos lo que vinimos a hacer? Depilación definitiva. Yo no me voy a depilar. Obvio que no. Él. Agárralo. A mí no me hace falta, loca. Suélteme. ¡Ay! ¡Ay! ¡Soltame! ¡Ay! ¿Por qué no me cancelaste este compromiso? Azul. Soy yo la que te maneja la agenda. Yo. ¿Dónde es? Un evento solidario, ¿no, Matilda? Ajá, sí. Solidario. Matilda, algo solidario. Son 3 temas. Entrás, cantás, te vas, cobras. Vos cobras. Y más vale que no sea un hospital o una entidad benéfica porque vomito. Bueno, llegamos. A ver, ¿en dónde estamos? ¿Qué? Estamos en una cárcel. Debbie. ¡Me compran, me escapo y los denuncio! Debbie, mi amor, cállate la boquita, por favor. ¡Que vos también denuncio, basura! ¿Por qué no vamos un ratito a la oficina? Después yo soluciono este problema. No sé qué le pasa hoy. ¡Ey, Debbie! Estás loca vos. Te va a reventar ahora. Pionera, que me venda, ¿no? Andate a ver si ligas vos. Andate. Y vos fuiste, nena, ¿sabes? ¿Sabes nadar? ¡Una cárcel! ¡Cantar en una cárcel! ¿Qué?
¿Te acostás con el comisario? ¿Le debes algún favor? Necesito que factures, así que no jodas más y canta. No voy a cantar. Lo vas a hacer. Prepárate. Hola. Así que ahora haces eventos solidarios. Bien, chiquita, bien. Me gusta que tengas ese espíritu tan altruista. ¿Qué quieres, idiota? Felicitarte por tu movida de prensa, claro. Azul, me parece brillante lo que hiciste. Es increíble. ¿Vos planeaste esto? Brillante, ¿no? Los presos afuera te van a adorar. ¿Eh? Pensá. Tantos días de encierro y encierro. Sin una mina, nada. El apetito sexual a flor de piel, ¿no? No voy a cantar. Yo te digo que sí vas a cantar. De hecho, relajá. Estoy seguro que vas a encontrar a alguien entre la gente que te inspire. Alguien que quisiste barrer debajo de la alfombra. Culpa tuya nos quedamos afuera de la fuga, imbécil. Estamos al horno. Bueno, pará, tranquilo. Ya voy a hablar con mi papá, que es juez, y nos va a sacar, ¿sí? ¿Por qué no lo llamaste antes? Es que no lo sabía. Bueno, a ver, no lo sabía. Es todo muy complejo, no es fácil de explicar, ¿entendés? ¿Podemos disfrutar un poquito del show? ¿Puede ser? Flaco, no puede ser tan estúpido. Vos no entendiste el plan que tienen acá. Van a armar un motín. Agarran al artista como escudo y se escapan. ¿Y el artista? ¿Qué sé yo? Seguro lo boletean, lo matan, lo bajan. El caso es que acaba a correr sangre, ¿entendés? Va a haber piñas, tiros, cuchillos. Mirá. Ya se están organizando. Sí, sí, veo. Ah, no, no. Hay que llamar a los guardias. No seas idiota. Y que nos maten por buchones. Es un poco. ¿Qué haces, Azul? Me voy, no pienso cantar acá. Tienes razón, Matilde, es una locura estar acá. No podemos estar acá. Es un negocio cerrado, está cerrado, Paul. Con García Iturbe, ¿no? Me llamó recién, él armó todo esto. ¿Puedo ser tan patética? Pago. Y muy bien. ¿Qué a vos te sirve para cambiar tu imagen frívola? Va a cantar. ¿Importa cómo llegaste acá? Cantar para gente privada de la libertad es hermoso, hacelo. Antes me corto las venas. La música libera, es una caricia al alma. El cuerpo me quieren acariciar, yo no canto. Vas a cantar. Hoy se iba a presentar la banda Blancanieves y los 7 Chanchitos, pero tuvo que cancelar. Pare. Espera un segundo. En su lugar hay un artista de proyección internacional. Con ustedes, Azul. ¿Qué haces acá? Hola a todos. Estoy feliz de estar acá. Vení que te doy una alegría, mamita. Ay, qué lindo. Yo quiero darles muchas alegrías. Al menos 3. 3 temas cantaré. No hace falta. Puedo cantar con ropa. Azul, todo tuyo. ¿Qué hago acá? Si yo me voy a cantar. ¿Esto es una filmación privada? Son varios noticieros. Como sabían que venías, pareció extraño. Hay muchos medios presentes. Bueno, entonces un temita voy a cantar. Bueno, quiero verlos bailar. Mirá cómo está la gente. Sin memoria ni lugar para encontrarte. Sin recuerdos que me ayuden a soñarte. Sin tenerte en mis brazos y abrazarte. Sin más tiempo. Van a dar el zarpazo en cualquier momento. ¿Y entonces, Azul? Corre peligro. Ya en el trabajo, tenía harta.
Anda a comprarme algo para tomar. Señora, yo no debería estar acá, pero volví porque me gustaría hablarle sobre su hija. ¿Me estás cargando? Sobre mí. Te quiero hablar. ¿Pero no ve cómo estoy? Me echaron del trabajo. Andá a hacer algo por mí. Andá a comprar algo. Y deja de hablar así, que no me gusta. No entiendo qué hacer. ¿Por qué me pegas? Mueve el culo, andá, haz algo por mí, haz algo por tu madre una vez, aunque seas algo por mí, que soy tu mamá. ¿Qué pasa? ¿Estás dolida? ¿La vida te duele? ¿Estás enojada? Bueno, la vida es una mierda, sí, Maya. Es una mierda. Yo estoy peor. Anda a comprar algo, dale, anda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te tengo cerca a mí, ya no hay peligro. Escúchame, te quiero decir algo. Ya no jodas. Todo el día buscándote, tuve que llamar a la policía. Decime, ¿qué hacías en esta plaza, eh? Ahí se juntan chicos raros. ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Vos siempre sos así? No parás, ¿no? Abombás, loca, bombás. ¿Qué te pasa? Si a vos te pasa algo, yo me muero. Vos sos lo único que yo tengo en la vida. Mira, te compré pantalones nuevos, calzoncillitos. Mira qué lindo, ¿eh? Vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar pantalones, ¿eh? Vamos a probar pantaloncitos nuevos, ¿eh? ¿Dale? ¿Estás bien? ¿Sí, mi amor? ¿Vos te depilaste las piernas? ¡Jorge Luis, estás acá! ¡Tu hijo se depila las piernas! ¿Qué te pasa, Manuel? Vos no sos así. Vos no sos esto. Ya se ilumina. Amor mío. Amor mío. ¡Suéltate! ¡Suéltate! Loco, sacala acá, la van a hacer bonita, te digo. En serio te digo, Mátela. Señora, se quiere matar. ¿Qué pasó? No anda el enchufe de la mesada, ¿no? Vas dejando, yo me quedo esperando. ¡Saltaron los tapones! ¿Eh? ¿Quién te dijo vos que podés usar la licuadora? ¿Qué es esto? Pinto guitarreada. ¿Te sumas? No, mira, flaquito, esto no es un hostel para hippies. No te pongas la gorra. Sumate, una y birras. ¿Crees? ¿Qué? Birras. Esta es mi birra japonesa. Mi arca no es un zoológico, así que váyanse. Váyanse, dale. Tu arca, si no es tuya. Se cree dueño de todo. Y cada vez tiene menos. Rajen, dale. Muévanse, dale. Va. Ya está, déjalo, dale. A ver, ¿y por qué esa frasecita de autoayuda? No reaccionás, Noah. ¿Casi perdés a tu mamá? ¿Estabas preocupado por vengarte de Azul? ¿Podés meterte en tu vida, Venecia? Necesitas ayuda. Y no soy la única que piensa así. Amanda, ¿qué haces acá? Morales, ¿Qué pasa? traje la recaudación. Así, bueno, dámela. Espere, ¿no le parece sacar a la chica del aljibe? ¿Por qué no te metes en tus cosas vos? ¿Qué quieres, que te metas con ella? No. Ah, bueno, entonces dame la recaudación y callate, dale. Bueno. Dale. Toma. ¿Que tú solo querés? No, tengo más. Bueno, dámelo.
Qué viento que hay, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué viento? ¿Le parece que...? ¿Ese ruido? ¿Le parece que salga esta hora? ¿Qué? ¿La tormenta que se viene? No, tómatela, nene. Deje, yo lo ayudo. ¿Qué ayudo? ¿Qué ayudo? Tómatela de acá, vamos. Tómatela de acá, vamos. Tómatela. La boca plata. Baja no, mamita, pero fuera te voy a hacer un montón de cositas. ¡Llame! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué hace? ¡Cúbranse! ¡Corre! ¡Corre, dale! ¡Cagaste, nene! ¡Vengo! ¿Existirá entre dos humanos el amor para siempre? Algo me dice que sí. ¿Y? ¿Y qué? Toma, Amanda. Te olvidaste de esto. Y toma. Para el remis. No me jodas. Para no... ¿Qué querés? ¿Qué mierda querés? ¿Para qué la traes, Amanda? ¿Para qué te metes en mi vida, loca? Solo te quiero ayudar. ¿Ayudar? ¿Quién te pidió ayuda? ¿Quién pide ayuda? ¡Vos! Vos cuando me pediste que te acompañara a tu casa. Hay algo más aparte del intento de suicidio, ¿no? Tu madre me dijo que te contó sobre Fermín. ¿Vos sabías? Algo más denso, más oscuro. Amanda no me dijo nada, pero yo sé que te pasa algo. ¿Es con tu papá? ¿Pasó algo? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Eh? No quiero hablar ni con vos, ni con nadie. Desaparecí de mi vida. ¡Andate! ¡Andate! ¿Quién eres tú? Me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida. ¿Quién eres tú que me envuelves con tus alas y tu luz es nacimiento en mi zona despoblada? Desangelada me hablaste en el medio de toda la nada. Tan despojada me amaste y un día me diste tu alma. Ya sé quién eres tú, lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el mar de regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú, la tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que mojan mis labios de amor. Pedirlo y me llenas de misterios que me llevan a otros tiempos. Ya sé quién eres tú. Soy yo. Los humanos se sienten entidades separadas de los demás. No saben que son partes de un todo. No saben que lo que ven en el otro es su propio reflejo. En cualquier momento te dejo huérfano. ¿Por qué no la mataste todavía? Es infumable tu vieja. ¿Y vos cómo no te escapaste? ¿O al menos la denunciaste? Ah, bueno. ¿Qué veniste a hacerte el cavado ahora? ¿Por qué no te matas, loca? A mí me parece que estás en cancherito, cara de nalga. ¿No te das cuenta que sos insoportable? Ah, no, sí, definitivamente hoy estás en rebelde. ¿Sabes qué? Te mereces un correctivo. ¿Qué te parece si lo rapamos? ¿Qué te parece si le grabamos en la frente a Manuelita? O si no, ¿sabes qué? Déjame en paz, ¿querés? ¿No tenés nada mejor que hacer que joder a Manuelito? Sos un dolor de ovarios.
Sos patética. Andate. Volá. Fuera. Gracias. Harta, ¿viste? Dolor de ovarios. Es tremendo. Y en unos días llega lo peor. Lo que veo en vos no sos vos, soy yo. ¿No me extrañas? No. Llama a tu madre que debe estar preocupada. ¿Vos qué carajo hacías ahí? ¿Me podés decir? Ella me llevó ahí. ¿Cómo que te llevó ella? No entiendo. ¿Que sabía que yo estaba ahí? ¿Qué pasó? No, me llevó engañada por plata. Me quiere exprimir, papá. Me estafa, me engaña. ¿Por qué me dejaste sola con ella? ¿Por qué te fuiste? Yo te necesito. Tú no te podés olvidar de mí. Yo te necesito. Yo no me olvido. Pero lo que vos necesitas es un padre, hija. Y yo no lo soy. ¿Entendés que no lo soy? Sos mí, papá. Pero vos no ves lo que es mi vida. No ves lo que soy. Hija, vos siempre, desde chiquita, siempre fuiste muy independiente. ¿Te acordás? Y siempre supiste cuidarte sola, vos solita. Por favor, seguí haciéndolo. Si ustedes no me dejaron opción. Yo no soy la que me tengo que cuidar a mí. Está mal, papá. No soy yo, sos vos. Sos vos. Lo que te hago a vos, me lo hago a mí. La herida que te causo, me la causo a mí. Ay, menos mal. Qué lindo lo que soñé, por favor. Fue una pesadilla. ¿Qué cosa? Vos sos una pesadilla. Dale, si me adorás a mí, Manuel. Maya, soy yo. No sé si esto que pasó es real o no. Sé que ahora te entiendo. Algo. Vos y yo no somos tan distintos. Jodeme, soy sonámbula. Los dos no nos sabemos defender, Maya. Yo de vos y vos de tu vieja. Deberías denunciarla. Eso te quería decir. ¿Hola? ¿Manuelito? No, equivocado. No seas tarado, yo sé que sos vos. Escucha, ¿vos estuviste tocando mi celular? ¿Qué? Que si no, nada, deja, no importa. ¿Estás mejor, Manuelito? Seguís hinchado. Uy, loco, no para un segundo tu vieja. Plantate y dejá de fumar, ¿te la querés? Cuando siento odio por vos, no sos vos al que odio, es a mí. Odio esa parte de mí que se refleja en vos. Cuando te amo, amo ese que soy con tu amor. Cuando te cuido, también me cuido a mí mismo. Matías. Matías. ¿Qué sos estúpido? Perdón, ¿lo conozco, señor? Encima te haces el gracioso tarado. ¿No te das cuenta lo que es para un juez tener que venir a sacar a su hijo de prisión? ¿Usted es mi papá? Mira, no te hagas el nuevo, Matías, porque estoy furioso. ¿Qué te agarró? ¿Le pegaste a unos policías? No, quería ayudar a un amigo, nada más. ¿A un amigo? ¿Ese es tu amigo? Si me acaban de informar que vos lo denunciaste por secuestro, ¿me podés explicar qué carajo está pasando? No, fue todo un error. En realidad fue una joda pesada que le hice a mi amigo Franco y se terminó complicando todo. Pero ¿cómo no te voy a contar algo así, papi? No, en realidad él no me secuestró, nada que ver. No. Olvídate. ¿Lo vas a poder sacar a Franco vos o no? Su situación es bastante más complicada que la tuya. Estás tan grande para estas jodas, ¿eh? Algo se me va a ocurrir.
Hola. Hola, ¿estás bien? Sí, pude escapar de esa locura. Gracias por ayudarme en el penal. ¿Qué hacías vos ahí? Nada, fui a visitar a un amigo y quedé metido en ese quilombo. Che, ¿vos sabías que tu viejo estaba en cana? No quiero hablar de eso. ¿Pero qué hizo? Porque ahí era el capanga y debe ser re pesado para que... A ver, ¿qué parte de no quiero hablar no entendiste? Che, ¿qué hacías cantando en una cárcel? Juro que no sabía que estabas en esa cárcel, Matt. ¿Qué sé yo? La verdad estuvo bastante heavy. Sobre todo para Azul. Bueno, que la fume por turra. Sí, pero fue demasiado, ¿no? Te pasaste. ¿Y qué sabía yo que iba a haber un motín? ¿El cheto ese fue? ¿Lo hizo para vengarse de vos? Sí. Si fuese tipo, le llenaría la cara de dedos. No, vos no sos un tipo. Pero yo sí. Ya está. Tranquilízate. Salieron las cosas bien. Ella se llevó un susto, vos estás acá, yo me pude vengar. Ya está. Chocan más los que más se parecen. Sos vareta, flaco. No es a vos a quien rechazo y agredo, sino a mí mismo. Como si quisiera romper ese espejo en el que, al verte horrible, veo espejado lo que odio de mí. Tenías razón, Ian. Usé mi don y funcionó. Maya defendió a Manuelito. Estoy segura de que esto va a ser el principio de un cambio. Tampoco va a ser tan fácil. Pensá que ellos no van a recordar nada de lo que pasó. Ellos creen que fue un sueño o una pesadilla. Estoy segura que algo de todo esto va a quedar en ellos. O sea que te quedás. Hasta el día 105 no me muevo de acá. Bueno, después hablamos. ¿Qué onda? ¿Te estás comiendo este vos? No, vino a traer un pedido. Che, qué feo eso de comerse a otro, ¿no? ¿Qué estás entarada? Obvio. ¿Qué haces? Estoy subiendo, te morís. ¿Te acuerdas la joda que le hicimos a Manuelita cuando lo pusimos en bolas? La estoy subiendo, mira. ¡Qué chisito, Manuelita, Mira. No, es muy fuerte. No sos vos la que no tiene cura. Soy yo la que no puede curarte. Lo que me duele de este planeta es su crueldad. La crueldad hacia los demás, que es, en definitiva, crueldad consigo mismos. Odian, desprecian y rechazan porque se odian. ¿Podés calmarlo? ¿Cómo querés que me calme? Es un idiota, lo voy a matar. ¿Qué pasa? Ok, entiendo que estés enojado con Franco. Te peleaste y eso te pone loco. Pero no estás así nada más por eso. No lo querés demostrar, pero lo de tu mamá te pone mal, ¿no? Ojalá fuera solo eso. Era tu padre. ¡Muerto! ¿Me querés contar? No puedo. ¿Por qué no? Porque si hablo perdería lo poco que me queda. Y ya perdí demasiado. Será tiempo de recuperar lo perdido. ¿Y si no puedo? Siempre se puede. De alguna u otra forma. Lastiman porque no pueden sanar sus propias heridas. Aquel que odia mucho, se odia mucho. Bueno, menos mal que no se rompió la camarita, ¿no? ¿Estás contento? Morales terminó preso y están clausurando el aljibe. Las cosas van a cambiar. Sí, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Y andás a ver quién viene acá. Mirá si viene otro Morales. O me trasladan a un lugar peor. Bueno, de eso te querían hablar mis viejos. ¿Qué pasa? Valentín, tenemos algo para proponerte. ¿Qué? Nos gustaría iniciar los trámites para adoptarte. ¿Qué decís? Y el que ama mucho, se ama mucho. La contracara de la crueldad es la solidaridad, la empatía, amor por el otro, que es la mejor forma del amor a sí mismo. Tal vez no entiendas estas palabras, pero ya no soporto más tanto sufrimiento, tanta frustración. El día que nos conocimos pensé que algo podía cambiar, que había esperanza. Pero me equivoqué. Ese tren que nos unió, hoy parte. Y yo me voy con él de este mundo. Perdóname. Algo empieza a cambiar cuando se comprende que no es solamente al otro al que se ama o se odia, sino además a uno mismo.
terminar. ¿Estás segura de lo que vas a hacer, no? Sí, Ian, te dije que iba a intentar usar de mi don como sugeriste, pero ni así logré cambiar a Maya. Y esto no tiene solución. No, para mí deberías seguir intentándolo. Estoy sufriendo mucho en este planeta. Ella también. Déjale mis saludos a los demás, ¿sí? No soy yo la que pueda ayudarte. Sos vos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces vos, tarada? ¿Cómo te vas a tirar abajo del tren? ¿Estás loca? ¿Qué? No sé qué te está pasando, por qué te querés tirar abajo un tren, pero no lo hagas. Habla, contame, pedime ayuda, no sé, pero no sos tarada. Tratar mejor a los demás es síntoma de tratarse mejor a uno mismo. Preocuparte por mí es preocuparte por vos. No todo está perdido. Sanar tu herida es también dejar de lastimar. Hoy me duele todo. Me ofrecieron dar una audición para una beca en ESM. Es una academia de música re grosa y tengo que hacer buena letra. Acuérdate que estoy viendo el nutricionista. ¿Otra vez vas a joder con la balancita? Papá. Papá. Tu papá. ¿Qué es eso? ¿Qué te hicieron? Mami, ¿qué haces acá? Posta, loca, estás bárbara. No te mandes más los dedos. No lo necesitas. ¿Perdón? ¡Wow, churro! ¡Dejá de acá! ¡Vale, soltá! ¿Ya fuiste a tu cuarto? Estoy acá. Porque quiero verte sonreír así todos los días. Un beso. Ah, estás muy gracioso. Entonces- Mirá la cámara, dame. Yo sé que es una locura, pero lo vi a Tomás. Y tiene la misma mancha de nacimiento que tengo yo. ¿Qué me querés decir? Que Tomás es mi hijo, Emma. Y quiero darle mi apellido. ¿Qué pasa? ¡La casa! ¡Se incendia la casa! Hasta entonces vas a gritar. ¿Vos me estás cargando? Te estoy pidiendo que te portes bien, que hagas buena letra y hoy ya violaste el arresto domiciliario. ¿Es una joda lo que me estás haciendo? Así que andamos de copa, papi. Bueno, les comenté que te encontré un estado etílico importante. Ian. Ian, ¿me escuchás? ¡Ey! ¡Azul! Azul! ¡Ey! Azul! ¿Qué te pasa, Querías hablarme sobre Maya Pinedo. Quiero que la expulsen. Esto le hace a mi hijo. Violaste el arresto domiciliario. Y encima te sacaste la tobillera. Ian. Te estuviste de fiesta, te emborrachaste, tuviste una botella de champán. No sé para qué espero algo de vos. Andá buscándote un trabajo. Te echaron del colegio. Vas a tener que hacer unos trabajitos para mí. No te queda otra. ¿Qué carajo vas a hacer? Es mi hijo, papá. No, no es tu hijo. Vos te acostaste con la madre. Nada más. No pensé en salvarte,
y en dejarte como estás para rescatarte y enseñarte a caminar. Eso es algo que tendrías que aprender. Dicen que no hay forma de volver y hasta entonces vas a gritar hasta dejarte caer, hasta que puedas librarte y arrodillarte sin dejarte vencer. Vas a gritar hasta dejarte caer, hasta que un día decidas que hay otra vida que hoy no quieres ver. Cae hacia tu abismo, es la forma de saltar para ser tú mismo y dejarte rescatar. Esta vida es un juego sin final. Sufres y el dolor te cambiará. Y hasta entonces vas a gritar hasta dejarte caer, hasta que puedas librarte y arrodillarte sin dejarte vencer. Vas a gritar hasta dejarte caer, hasta que un día decidas que hay otra vida que hoy no quieres ver. Vas a gritar hasta dejarte caer, hasta que puedas librarte y arrodillarte sin dejarte